Hola chicos, yo soy Flor, me presento, soy descodificadora de emociones, de programas, de conflictos, de heridas emocionales, no de emociones, de heridas emocionales, y incluso hasta de síntomas, no me gusta decir enfermedades, pero bueno, también enfermedades. Y nada, el canal, quería hacer una pequeña introducción de lo que en lo que va a consistir el contenido que va a haber en el canal. En el canal encontraréis información desde patrones de comportamiento que tenemos con determinadas personas en determinados ámbitos, como puede ser en el trabajo, con la pareja, con la familia, con las amistades o, bueno, en otros círculos o en otros ambientes. Y más que nada es porque encuentro que la sociedad actual se tiende a ocultar, a dejarnos sin información suficiente para que permanezcamos dormidos, ¿vale? Y todo lo que yo pueda aportar para daros un poquito más de conciencia y que empecéis a entender que hay muchas más cosas detrás de lo que la sociedad, la política, la religión y lo demás, que no voy a entrar en esos temas, pero que hay mucho más detrás de lo que realmente se nos dice, ¿vale? Y al final lo que hacemos es parecer ovejas, ir detrás, un rebaño, detrás de una persona o un par de personas influyentes. Entonces, hablaremos de todo tipo de cosas. Intentaré que los vídeos no sean tan largos porque sé que la información a veces, en algunos casos, va a ser densa y no quiero que se aburran ni que se cansen. Hoy capaz sea un poquito más largo y dependerá también. Me gusta poner música tranquilita cuando... Pero bueno, estamos escuchando Beethoven. Algunos temas serán más densos que otros y lo importante es que os quedéis, bueno, captaréis, veréis muchas cosas que se van a relacionar con vuestro día a día, que eso es lo importante. Lo importante es que captéis el mensaje. Da igual si tienes que repetir el vídeo un par de veces si no te aburres. Y porque lo que siempre digo, es como una peli. Cuando miramos una película que nos gusta tanto que la vemos varias veces. Y a veces, cuando la vemos la tercera, la cuarta, la quinta vez, vemos cosas que con la primera vez no vemos. Porque la primera vez hay mucha información que digerir, muchas cosas donde prestar atención y los ojos, la atención se nos van a algunas partes y otras quedan en segundo plano, que luego de verlo varias veces, pues acabamos viéndolo. Pues capaz con esta información, en algunos vídeos capaz sí, en otros capaz no, pero capaz sea útil que lo vuelvas a ver. Yo siempre, si algo me ha interesado, lo vuelvo a ver a veces porque encuentro que pude haber dejado algo importante sin haberme dado cuenta. Y puede ser tu caso. O puede ser que sea con esta bitácora, como me gusta llamarla a mí, puede ser que con esta bitácora no te haga falta porque lo verás sencillo, o puede que al cabo de unos días, después de haber dado cuenta de que un par de cosas de las que hablaremos aquí sí que las has podido relacionar con tu día a día y digas, voy a volver a verlo por si me dejé algo o algo más en lo que pueda prestar atención, etc. Ya de antemano os digo que me gustaría mucho que me dejarais mensajes. Por ejemplo, ahora estoy hablando más detenidamente, pero suelo hablar muy rápido, de manera hiperactiva. Hiperactiva no es la palabra, de manera instintiva, quise decir. Hablo muy rápido y solo me paro o cuando estoy con personas que hablen más despacio y entonces me adapto a ellas de manera automática, bajo como mis revoluciones, o cuando, como ahora, que me he dado cuenta y he empezado el vídeo de manera más tranquila, ¿vale? Pero si no es el caso y me veis que hablo rápido porque me motivo con algún tema o algo, me lo decís, que para mí esto son como críticas constructivas, tampoco lo veo una crítica, es más una observación para mejorar el canal, para que todos nos sintamos a gusto y todos lo podamos entender. También, si digo alguna palabra que no entendáis, también me gustaría que me lo dijerais, porque no sé de qué parte del mundo me estés viendo, pero como en todos los países tenemos maneras diferentes de hablar, me gustaría que si hay algo que no hayas entendido, alguna palabra que digas que ha dicho, pues lo pueda aclarar, ¿vale? ¿Qué más? Así como introductorio, que sea importante
intentaré lo que dije antes, intentaré hacer los vídeos que no sean muy largos. Este capaz se va un poquito más por esto de la introducción. Sí, que me gustaría hacer en el futuro directos, cuando ya lleve varias bitácoras con diferentes y diversos temas, porque hablaremos de temas, ya te digo, como si son de pareja, como si son de heridas de la infancia, como si son heridas emocionales varias, patrones de comportamiento. ¿Qué más podría ser? Así que me venga a la mente. Bueno, temas familiares. No sé qué más deciros. Bueno, muchísimos temas. Bueno, síntomas que puedas tener o enfermedades que puedas tener. O por ejemplo, cuando ya lleve varias bitácoras y me digas, Flor, es que no has tratado este tema, ¿lo podríamos tratar o nos podrías comentar algo de esto? Pues encantada de la vida, me lo decís. Ya sea tanto una crítica constructiva como que necesitéis información o que tratemos o abordemos un tema, por favor, escribídmelo. También otra cosa súper importante, en los directos, bueno, me gustaría hacer directos, no lo he dicho por qué, porque cuando ya llevemos varias bitácoras, cuando vosotros empecéis a poner en práctica muchas de las cosas de las que aquí hablaremos, lo que no quiero es que os estanquéis, os quedéis parados y no sepáis a dónde moveros y qué hacer. Entonces, para evitar que se estanquen y os produzca frustración, que es lo que más rabia nos puede dar y lo que nos puede paralizar en el camino, los directos nos serán súper útiles para que cada uno, según el ámbito que se esté tratando o lo que se esté analizando o lo que empiece a mirarse a sí mismo, pues me diga, Flor, yo tengo una duda, es que yo estoy mirando una herida emocional que descubrí que tengo desde mi infancia y tengo una duda sobre tal punto, vale, entonces ahí despejamos esa duda para que puedas continuar y no te quedes paralizado, porque no quiero que te frustres, quiero que continúes, tienes que permanecer motivado porque habrá heridas que son más profundas y llevan mucho más tiempo, llevan desde la infancia, cuando éramos pequeños, algo que tal vez ahora ni siquiera caigas en cuenta, y esas pueden ser más persistentes o que nos cueste encontrar más el origen, entonces hay que mantenerse motivados, ¿vale? Otra cosa súper importante, quiero que en el canal haya respeto, me gustará escuchar la opinión de cada uno siempre que sea respetuosa con el resto de miembros del canal, ¿vale? Y ya digo, si tenéis alguna idea o algún aporte que podáis hacer, lo siento si escucháis ruidos de afuera, que no sé a veces en qué hora grabar porque intento que esté más tranquilo, pero da igual el día, siempre hay mucha gente. Y no puedo aislar el sonido de fuera, por eso es que pongo música para tratar de apaciguar los ruidos externos. Lo siento si os molesta, pero bueno, yo sé que según lo que estemos hablando, al final dejaremos de escuchar los ruidos externos. Bueno, vale, el tema que tenía pensado para hoy es, bueno, hay infinidades de temas que os quiero contar. Os voy a contar primero una cosa pequeña y es cómo llegué a este punto de dedicarme a esto. Yo estaba con un tema personal, obviamente casi siempre se empieza por algo propio, ¿no? Pero estaba con un tema personal en el cual repetía varias veces con varias personas y yo decía, a ver, esto ya no es casualidad. O sea, ya me quedó claro que la casualidad no existe, ¿vale? Existe la causa y el efecto, es decir, tus acciones van a tener una consecuencia, ¿vale? Entonces, como vi que pasaba con muchas personas, yo dije, esto ya no es casualidad. Entonces empecé a investigar, empecé a encontrar estos temas y claro, le encontré el para qué me sucedía lo que me sucedía y también era muy evidente de por qué me pasaba con algunas personas y no con todas. Eso tenía mucho significado y eso era lo que me daba una pauta para saber dónde buscar y encontrar el origen de ese patrón o ese conflicto o esa herida, ¿vale? Hay algunas, todos los seres humanos tenemos heridas, conflictos y patrones. ¿Qué pasa? Que algunos estamos dormidos, por ejemplo yo antes de encontrar esto estaba bastante dormida, pensaba que era yo la que siempre tenía el problema y... Madre mía, una moto. Pensaba que siempre era yo la que tenía el problema y yo empecé a analizarme, que eso está muy bien,
no está mal, pero tampoco siempre va a ser así, ¿vale? Yo en mi caso solía ser muy severa conmigo misma, muy perfeccionista. Aún lo sigo siendo un poquito, pero ya no a esos niveles tan exagerados como los de antes. Lo siento por el micro, porque siento que se me enreda el pelo con el micro. Y eso también me gustaría que me dijeras si me oís bien, si queréis que hable más fuerte, si bajo la música, antes de que me olvide. Vale, que estaba contando que me voy por unos temas. Veréis que a veces, como hay tanta información que decir y no quiero que la información importante se me olvide, pues pego un salto de un lado a otro porque en el momento que me acuerdo no quiero que se me vaya. Vale, volviendo a lo de antes, estaba tratándome algo personal, me di cuenta que no era casualidad lo que me sucedía, entonces empecé a profundizar en este tema y me apasionó mucho, porque vi que no solo era cuestión de relaciones personales o interpersonales, como le quieras llamar, con familia, con amistades, con pareja, sino que también me podía ayudar a temas como no sé, síntomas en el cuerpo, por ejemplo, contracturas musculares, dolores de cabeza, el dolor de la regla de las chicas, o sea, la menstruación, o no sé, digo muchas cosas para que podáis ver que incluso a temas de enfermedades también se pueden tratar de esta manera y unos resultados impresionantes. Yo claro que obviamente empecé primero conmigo porque hasta que yo no pudiera resolver en mí las cosas más profundas, más dolorosas, que más costaran, yo no iba a estar segura de si lo estaba haciendo bien. En plan, un profesor dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, yo ya llevo muchos años preparándome en esto y he sanado muchísimas cosas. Mi vida no es ni comparación, un reflejo de lo que era ni el año pasado, ni hace 2, ni hace 3, ni hace 4, porque siempre estamos en constante evolución. Eso es importante también decirlo. No todos los seres humanos, o sea, nadie va a tener la misma evolución que la otra persona. Cada uno tiene su propio camino, cada uno asimila la información de una cierta manera, cada uno tiene sus procesos, no te puedes comparar nunca con nadie. Tú puedes tener a una persona que admires, eso está perfectamente, está súper bien, pero una cosa es admirar y otra cosa es ya llegarse a comparar o obsesionarse con esta persona ha conseguido esto o ha logrado esto y yo no, porque cada uno tiene unos caminos de vida diferentes y toma decisiones y acciones diferentes a su vida. No todos tenemos las mismas aficiones ni los mismos objetivos, entonces no nos podemos nunca comparar. Tú puedes decir, me gustaría tener su filosofía, me lo invento, ¿vale? Tener su filosofía. Entonces, tú miras que la persona, yo qué sé, come saludable, se ejercita, estudia o se sigue formando, siempre está en constante búsqueda de información, de conocimiento, y tú dices, vale, estas cosas son sanas para mí, no representan nada negativo, y yo también quiero implementarlas en mi vida. Pues manos a la obra, eso está perfecto. Ahora, un ejemplo muy sencillo que nos suele pasar con las redes sociales, que a veces son un poco engañosas, porque la gente con el qué dirán y el aparentar la perfección, pues en redes sociales vemos cosas que no son reales. Capaz real tiene un 10%, un 20%, un 30%, depende de la persona y del contenido, ¿no? Pero vemos una imagen, una foto, un vídeo o algo y eso, entre lo que perdón, entre lo que se publica y lo que es la vida real de esa persona o la situación, dista mucho de la realidad. Entonces, no podemos estar ciegos creyéndonos al 100% lo que se ve, ¿vale? Lo que nos quieren hacer ver. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que venía es, yo quiero tener ese físico que tiene esa persona. ¿Qué pasa? Que cada cuerpo es diferente, tenemos metabolismos diferentes, tenemos maneras de asimilar los descansos, los alimentos y las rutinas de entrenamiento de manera diferente, ¿vale? Entonces, sí me gustaría tener unos abdominales más marcados y si veo que esa persona tiene conocimientos y experiencias que a mí me aporten un valor positivo, pues tú puedes implementarlas en tu vida. Lo que no puedes pretender es que el resultado sea el mismo, porque el resultado seguramente sea diferente porque no tenéis el mismo cuerpo, ¿vale? Entonces también hay que ser un poco realistas, pero ya no es realista, sino es que uno tiene que amarse a sí mismo si uno quiere evolucionar, porque si tú solo buscas el parecerte a una persona repudiando lo que tú eres,
¿cómo decirlo? Ya, no sé cómo, es como intentar ser una copia de esa persona y no hay nada más bonito que ser natural y auténtico. Entonces, cuanto más natural tú puedas ser, cuanto más tú te puedas expresar de forma natural y te vayas agradando a ti mismo, y además verás que a medida que tú vayas evolucionando, y si esto te gusta y tú ves que realmente tiene aportes positivos en tu vida y tú las empieces a aplicar, verás que tu mente va a cambiar radicalmente. No vas a ser el mismo antes de implementar estos cambios y sanar que lo que eres hoy. O incluso ya has empezado y has encontrado este vídeo aleatoriamente y capaz estás aquí, no es por casualidad, hay algo que tienes que escuchar, hay algo que tienes que saber, y que yo estoy súper contenta de que haya llegado aquí porque significa que en algo te va a servir. Tú escúchalo, si ves que te aburro me adelantas, lo que pasa que daría pena porque igual incluso cuando adelantes el vídeo te puedas perder información. Entonces, lo que tú veas. O capaz no estás, capaz lo acabas de pillar al vídeo, o acabas de encontrar este vídeo y no estás en un momento que puedas escucharlo, pues lo escuchas en otro momento que estés tranquilo, porque si estás enfocado en prestar atención a lo que vamos a hablar, vas a ver qué útil te va a ser. Bueno, hay infinidad de temas. Ay, lo siento con los ruidos, me sabe mal. Hay infinidad de temas y estuve dándole vueltas a ver qué sería lo primero de lo que hablaría, pero creo que de todos los que hay, creo que este sería el que para mí es como una base para empezar, ¿vale? Yo tengo preparado para hoy hablar de la mente consciente y la mente inconsciente. Me puse 4 palabras porque como me suelo ir con los ejemplos o con cosas que me vienen a la mente que quiero comentar, no quiero que se me olvide lo principal, ¿vale? La mente consciente es la más rápida, la voy a explicar primero porque es un momentito y ya sabéis de ella. La mente consciente es esa parte que controla ¿cómo lo digo? Es la que controla nuestra parte racional, es la más analítica, es con la cual sintetizamos, sacamos conclusiones, hacemos análisis de lo que vemos, lo que oímos. Con ella, por supuesto que tomamos decisiones, vemos algo en base a lo que vemos, en base a lo que oímos o lo que experimentamos, tomamos una decisión. Por ejemplo, no sé, voy a hacer un ejemplo tonto. Estoy mirando la tele y esto que estoy viendo, escuchando, no me gusta, cambio. Entonces he tomado la decisión de cambiar de canal, por ejemplo, ¿vale? A través de la mente consciente percibimos lo que es la realidad. ¿Qué pasa? Que es muy subjetivo porque todos podemos ver una misma película y cuando salimos del cine cada uno se queda con una parte, saca una conclusión diferente. Y esto es lo que nos pasa con la mente consciente. Cada uno percibe su propia realidad, ¿vale? Es como si viéramos en una película y somos todos personajes. Yo soy mi personaje principal de mi vida y tú eres tu personaje principal de la tuya. Y yo soy capaz un personaje, capaz no un personaje secundario, capaz me ves una sola vez o capaz me ves más veces, ¿vale? Es lo mismo que personas que te encuentres por la calle. Tal vez de alguien, yo qué sé, del repartidor de Amazon, tú sí que te haces amigo, por ejemplo, o ya es, no sé, acabo de decir un ejemplo que me ha venido a la mente, pero tal vez lo veas tanto o la veas tanto a esa chica o a ese repartidor que al final acabas teniendo conversaciones que tal como estás, todo bien, no sé, en plan, sabes más cosas de esa persona o de, no sé, de la tienda o del supermercado que está enfrente a tu casa o algo. Capaz de esas personas, como las ves más cotidianamente, esas personas ya no son tan secundarias porque tienes un vínculo con ellas, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa? Que también con esta mente hacemos suposiciones en base a lo que vemos. En plan, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Si estamos en primavera y vemos a una persona que va en camiseta de mangas cortas, suponemos que tiene calor, porque, no sé, las demás personas vamos abrigadas, me alimento. Aquí sacamos una suposición, una conclusión, nosotros con lo que vemos, o puede ser que con lo que oigas. Espero que la música esté bien, me sabe mal porque a veces vienen los momentos más fuertes y todo de la canción. Vale. Incluso con esta mente reflexionamos, es decir, no sé, vas, lo típico, sentado en el autobús o vas conduciendo en tu coche y de repente estás haciendo un razonamiento sobre algo que te pasó antes.
estás como que te evades, estás concentrado, pero estás como en segundo plano. Y estás pensando en algo, estás razonando o estás recordando algo que te pasó antes, pues esto sucede con la mente consciente. También es importante que gracias a la mente consciente lo que hacemos es poder, bueno, es tan poderosa esta mente que podemos eliminar o parar estímulos negativos o pensamientos negativos que tengamos en ese momento. Por ejemplo, no sé, has vivido una situación desagradable con alguien y tú estás, venga, 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 dale la mente con el mismo tema y venga y no te lo quitas de medio. Y tú dices, vale, ya está, me cansé. Vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar vamos a algo positivo, pongo música que me guste o me distraigo haciendo otra cosa y quito ese pensamiento negativo que en vez de traerme algo positivo me está manteniendo en esa frecuencia negativa. Entonces la mente consciente es la que puede lograr eso. Esa es nuestra mente consciente que le damos la orden de ya está, cambia de sintonía y piensa o haz otra cosa que sea productiva para ti. Por eso digo que es muy poderosa. En el momento que tomamos la decisión podemos revertir eso es lo que estemos pensando, ¿vale? Y yo creo que aquí más o menos ya está todo lo que quería decir de la mente consciente, ¿vale? Sí que hay que decir que la mente consciente es la que más conocemos porque es la que tenemos que tomar una decisión nosotros de manera lógica, ¿vale? De manera premeditada. No sé qué me pasa con la voz, perdón. Bien, la mente inconsciente es otra historia. La mente inconsciente funciona... todos los procesos que pueda tener la mente inconsciente están fuera del alcance de la mente consciente. Ya sean experiencias, pensamientos, recuerdos, vivencias, incluso historias, yo qué sé, de la sociedad, historias del país. Cuando digo historias me refiero a sucesos que estén pasando en tu entorno, ya sea en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hay, no sé, una crisis económica, digo crisis por poner un ejemplo, o cuando ahora que se hablan de según qué conflictos políticos entre países. ¿Qué más? O recuerdos que tengas de tus antepasados, de tus abuelitos, bisabuelitos, o de tus padres, o tus propias experiencias, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la mente consciente no tiene acceso a lo que la mente inconsciente sí. Es decir, no podemos darle órdenes a la mente inconsciente porque funciona de manera automática. Por eso se la relaciona mucho con la intuición y con el instinto. Por ejemplo, ¿os habéis puesto a pensar que cuando hay un accidente, por ejemplo, dije accidente, capaz os suena mucho a coche, ¿vale? No tiene por qué. Pero imagínate que vas montando en bici y de repente te caes. La mente inconsciente, bueno, voy a hacer una pequeña pausa. El cerebro siempre va a buscar que tú te permanezcas a salvo, ¿vale? Porque es su prioridad máxima. ¿Qué pasa? Que a veces lo que sucede es que a ver cómo decirlo, las acciones que lleva a cabo no son beneficiosas en ese momento para ti. Quizás en el pasado sí, es decir, cuando eras pequeño te caíste y no sé cómo decir la palabra. Vamos a poner un ejemplo. Llevabas rodilleras y coderas, ¿vale? Y para protegerte la cabeza, tú utilizaste los codos. Pero como llevabas coderas, pues no te hiciste daño. ¿Qué pasa? Que si ahora tú de adulto te caes, por lo que sea, te tropiezas con alguien y vas en bici, tú pones los codos y esta vez no llevas coderas, te haces un daño bestial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cuestión de segundos, mientras está sucediendo el accidente y mientras está pasando la caída, tu mente inconsciente va a ir rápido. La mente inconsciente, bueno, a las mentes en general, yo las llamo archivadores, porque la información siempre está almacenada como si fueran documentos y en un archivador. Entonces, en cuestión de segundos, la mente inconsciente va a buscar rapidito accidentes y va a buscar dentro del historial de experiencias que hayas tenido tú o alguien más de la familia o alguien que tú conozcas de accidentes, ¿vale? Y va a buscar rápido, bici. ¿Qué pasó? ¿Qué hice cuando, yo qué sé, me caí la última vez hace 10 años en bici? Y en un segundo va a recordar que tú utilizaste las manos como tope de barrera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso es en cuestión de segundos.
es automático, tu mente consciente no le está dando la orden. Lo único que estás haciendo es reaccionar por impulso, pero esto es por la mente inconsciente que te lleva a buscar una solución para ese momento de manera instantánea, así al momento. Porque como sabéis, cuando nos estamos cayendo, la caída nuestra es en cuestión de nada. Cuando tú te quieres dar cuenta, ya está sangrando. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que la mente inconsciente tiene que ser súper mega rápida. Entonces va rapidito, rapidito, rapidito a buscarlo y lo encuentra. Y en ese momento cogió una experiencia que en ese momento fue efectiva, porque resulta que te protegiste la cabeza bien, pero llevabas coderas. Entonces resultó bien porque no te hiciste daño de ningún tipo. Pero ahora, al apoyar los codos, te has hecho daño. Entonces, vale, sí, protegimos el bienestar genérico de la cabeza y del resto del cuerpo, pero bueno, tuvimos consecuencias. Capaz si hubieras tenido otra forma de reaccionar, no te hubieras hecho tanto daño. Entonces, por eso es sumamente importante sanar y trabajarnos las heridas que tengamos, los conflictos que tengamos y los patrones, porque podemos tener almacenados, porque claro, los patrones, estoy muy incómoda, los patrones de comportamiento o de nuestras propias experiencias que hayamos tenido en diversas situaciones y con diversas personas, en ese momento X nos pudieron haber sido efectivos, ¿vale? Y funcionar, ser adecuados. Pero tú has crecido, tú has evolucionado, no eres el mismo y esas soluciones que se te aportaron en ese momento pueden ser no válidas ahora. Entonces es por eso súper importante hacer análisis y cuando detectamos algo que ya no está siendo positivo en nuestra vida, sanarlo y para que cuando vuelva a pasar, si vuelve a suceder, aunque no sea en la misma situación, con la misma persona, bueno, o aunque sea en otro ámbito, tengas otra manera más positiva y más sana para ti de actuar, ¿vale? Y más que estamos hablando de que es la mente inconsciente, tú no tomas la decisión de manera racional de hacerlo. Entonces es algo que vas a hacer por instinto. ¿Cómo lo podríamos decir? No sé, quiero poner otro ejemplo ahora, si se me ocurre. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes una discusión con alguien, da igual con quién sea, y tú en el momento que estás en desacuerdo con esa persona te llevas un disgusto y tu primera reacción o tu primer instinto es el huir. Ya no quieres evadirte y te vas. Luego te das cuenta que eso te pasó, vamos a poner el ejemplo con tu padre. Vale, pasan un par de días y eso te pasa con un compañero de trabajo. Y pasan un par de días y eso, o semanas o meses y te pasa con un amigo. Te empiezas a dar cuenta que no importaba con qué persona sea, ya no es solo estrictamente con tu pareja o con tus padres o con tus hermanos o con tu familia en general, sino que también se te va al ámbito laboral o se te va al ámbito de las amistades. Entonces aquí ya nos damos cuenta de que hay un patrón de comportamiento cuando hay una determinada situación. Lo que tienen en común estas situaciones es lo que sucede, es decir, a través de una discusión por una desavenencia o estás en desacuerdo o algo te ha herido, te ha hecho daño, lo que han dicho o lo que ha pasado, tú tiendes a huir o escapas. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no tenemos que enfocarnos estrictamente a tema pareja o estrictamente a tema laboral o estrictamente a tema de familia, porque podemos estar repitiendo la situación en muchos ámbitos y como pasa en todos los sitios no darnos cuenta. También se puede dar el caso de que te pase en un solo sitio o con una sola persona o con dos o muy poquitas y no te des cuenta porque son muy poquitas las personas con las cuales te sucede. Eso también puede pasar. Vale, como decía, la mente inconsciente lo que hace es actuar automáticamente. No tenemos que darle conscientemente la orden. Incluso nos puede pasar, ahora estaba pensando, me quedé en stand-by, porque nos ha pasado a veces que hay situaciones que son dolorosas o que han sido dolorosas para nosotros y no las querramos recordar. Pues la mente inconsciente siempre, 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 siempre tendrá almacenado lo que sucedió. Aunque tu parte consciente, la mente consciente, no lo quiera recordar porque le das la orden de que te olvides o que pases página de eso, en la mente inconsciente siempre va a quedar esa información almacenada, ¿vale? Incluso puede ser que haya cosas que te olvides y que dentro de 2 o 3 días te acuerdes.
Vale, esa información estaba almacenada en el inconsciente, pero cuando quisimos recordarla de manera consciente no hemos podido. ¿Por qué? Porque no podemos llegar con la mente consciente a la información de la mente, que está en la mente inconsciente. No tenemos acceso de esa manera. Por eso dijimos que los procesos mentales que se encuentran dentro de la mente inconsciente son inaccesibles para la mente consciente, ¿vale? Espero que me esté dando a entender bien. ¿Qué más? Vale. Y si tienes una idea no sé, estás trabajando en algo y te sientes que te quedas como parado, estancado y no se te ocurren ideas o algo y de repente baja una idea. Digo baja porque aparece como por arte de magia, ¿vale? O sea, o te fuiste a buscar inspiración y de repente surge una idea. A veces esas ideas que surgen son proyectos de la mente inconsciente que a raíz de una experiencia que ya has vivido antes, te aparece como en forma de idea. Por ejemplo, tú estás estudiando algo, no sé, lo que sea, una asignatura cualquiera, ¿vale? Pero estás en un nivel más avanzado, pero tuviste que empezar por alguna parte. Entonces, tal vez esa idea de ese proyecto en el cual estabas trabajando, pues gracias a tus experiencias previas en los niveles anteriores, se te ocurre una idea del principio de cuando empezaste. Pues esto es gracias a la experiencia que se quedó almacenada dentro de la mente inconsciente, ¿vale? ¿Qué más? Voy a poner otro ejemplo que es súper importante. Tú imagínate que estás conduciendo, ¿vale? Y llevas un copiloto, un amigo, un hermano, el que sea, me da igual. Tú vas concentrado en las señales de tráfico y en las personas que pasan para dejarlas pasar, en el semáforo, y ves pasar, pero no ves las mismas cosas como las ve el copiloto. El copiloto puede prestar más atención a los detalles, puede mirar qué bonito este paisaje, qué bonita esta casa, qué bonito ese coche, o el color del coche y si tenía, yo qué sé, alguna decoración, algunos extras, si estaba tuneado, si estaba versión normal, bueno, etcétera. ¿Qué pasa? Que tú, como vas atento al tráfico y a las señales, vas conduciendo, pero no vas tan observando al detalle, sí vas viendo las personas que pasan y tal. Y tú imagínate que, por ejemplo, ibas con tu hermano y al día siguiente el hermano te dice, me quiero comprar estos zapatos, y te los enseña. Y tú vas y le dices, yo esos zapatos los vi ayer. Y te pregunta el hermano, ¿cuándo? ¿Dónde? Pues, ¿te acuerdas cuando íbamos en el coche? Pues pasó una chica que lo llevaba, pero en otro color. O un chico, depende de lo que estemos buscando, ¿vale? Y, y tú dices, pero qué fuerte, si estabas prestando atención a todas esas cosas y tú no quisiste enfocarte en eso, simplemente la persona pasó por delante y tú ni siquiera la miraste a la persona. Pero la mente inconsciente capta colores, capta imágenes, capta sonidos que tú conscientemente no les prestaste atención. Es súper fuerte porque es tan poderosa que almacena cosas que tú crees que no, ni siquiera has prestado atención. Muy interesante. Entonces, a lo que me refiero es que yo no le di la orden de observar esas deportivas o esos zapatos, pero sin embargo lo hizo. ¿Qué más? Vale, la mente inconsciente también lo que va a tender a hacer es, por ejemplo, imagínate que tú te cambias de colegio. Pongo muchos ejemplos porque quiero que se entienda todo muy bien, ¿vale? Que con ejemplos es de la manera más sencilla. Imagínate que cuando eras pequeño te cambiaste de colegio o eres adulto y te has cambiado de trabajo, ¿vale? Un trabajo diferente, nuevos compañeros, etcétera, ¿vale? Tú imagínate que voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿vale? Tú imagínate que no eres fumador y en el ámbito de trabajo para salir a descansar tienes que fumar, porque si no te quedas sentado en tu silla, en tu escritorio y no sales, o sea, no puedes salir afuera. Solo salen afuera los que fuman, me lo estoy inventando, ¿vale? Espero que no moleste ni afecte a nadie porque es solo un mero ejemplo. ¿Qué pasa? Que te dicen, venga, sal con nosotros a fumar. O estás en el colegio y para pertenecer al grupo guay del cole o la gente popular, te dicen, ven, fuma. Y tú de manera casi sin pensarlo automática, coges un cigarrillo y fumas. Y tú no habías fumado en tu vida. De hecho, ni siquiera te gusta. ¿Qué pasa? Eso sucede de manera inconsciente porque el ser humano tiene sentido de pertenencia. ¿Qué significa eso? No sé si sabéis o habéis visto alguna vez
la pirámide de las necesidades básicas del hombre de Maslow. Pues él pone diferentes escalas de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Y una de ellas muy importante es la sensación de pertenencia. Pertenecer a un grupo, a un clan familiar, un clan de amistades, no sé, el grupo de colegas del trabajo, el grupo del equipo de fútbol, lo que sea. Somos pequeños grupitos, ¿vale? Y como seres humanos nos encanta y necesitamos sentirnos que pertenecemos a un grupo. Entonces, esa respuesta automática a fumar sin tú haber fumado antes o sin gustarte siquiera, ha pasado porque instintivamente tendemos a querer pertenecer a un grupo y lo hemos hecho sin pensarlo. O sea, ha sido pim, pam, hacerlo. No hemos dado la orden con la mente consciente, sino la que ha actuado por nosotros es la mente inconsciente, ¿vale? Por eso digo que también es muy importante en los momentos que podamos ir viendo ir dándonos cuenta de estas cosas, porque hay muchas cosas que hacemos de manera inconsciente que no son beneficiosas para nosotros, ¿vale? Y bueno, esto evidentemente nos lleva a otro punto, y es que podemos tener patrones de comportamiento o conductas, como acabo de decir, negativas, y eso no las podremos, esas actitudes o esas acciones no las podremos parar, erradicar o cambiar si no las sanamos. Primero tendremos que encontrar el para qué hago esto, con qué personas, en qué momentos, y ahí empezarás a darte cuenta hasta que lo soluciones. Y ahí, ya cuando vuelva a sucederte una dinámica igual, tu reacción va a ser diferente, ¿vale? Obviamente nos vamos a enfocar en cosas que sean negativas y convertirlas en positivas. No vamos a enfocarnos cada vez que veo un accidente siempre tiendo a ayudar a alguien. No lo cambies a eso si eso es bonito y ayudas a otra persona. No te estás haciendo daño a ti, entonces eso no lo tocaría. Seguro que tenemos un montón de cosas, porque todos tenemos heridas, conflictos que resolver que nos están perjudicando. Y como yo digo, el crecimiento, la evolución es constante. Nunca vamos a parar de formarnos, nunca vamos a parar de sanarnos, no hay un nivel máximo. Entonces siempre tenemos que estar en continuo, ¿cómo decir la palabra? En continua búsqueda de ser nuestra propia mejor versión, ¿vale? Y siempre te digo, no compararse con los demás. Porque esta persona ya se resolvió esto, ya encontró el trabajo de sus sueños, pues venga, ¿qué te falta a ti? ¿O qué no estás haciendo para lograrlo? Entonces tú te pones proactivo a llegar a esa meta o a ese objetivo. Pero cogemos las experiencias de otras personas como algo que nos impulsa a nosotros a lograr eso que también queremos, no a modo competición y viéndolo desde el lado negativo, ¿vale? Bueno, yo creo que de la mente inconsciente, así en plan no me he dejado nada. Otro punto importante, así que sería... lo siento por los ruidos, a veces me distraen un poco hasta a mí. El otro punto importante sería el poder empezar a prestarnos atención a con cuál actuamos más. Obviamente la mente inconsciente abarca un abanico muy grande respecto a la parte consciente, pero sí que a medida que tú te vayas analizando podrás analizarte los comportamientos que tienes, cómo interactúas con las demás personas, las actitudes que tienes, ¿vale? Y esto solo se hace con la práctica. Empezarás poco a poco, y como consejo sí que te diría que no seas tan ambicioso, que empieces de a poquito, en plan, vale, ahora me voy a centrar a cómo interactúo con mi pareja o cómo interactúo con la persona con la que convivo. Me da igual si es un mamá, papá, hermanos, o si vives con un amigo, un compañero de piso, o si vives con una pareja, o con la persona con la que más interactúes, ¿vale? Pues primero empieza por esa. Vale, hemos discutido. Obviamente, eso va a pasar después, ¿no? Pero hemos discutido. Vale, no he estado de acuerdo. Igual y quizás reaccioné de una manera muy impulsiva. Quizás fui un poco grosera. Capaz fui un poco hiriente. O tal vez no me hice respetar lo suficiente. Bueno, 1000 cosas, ¿vale? Pero quiero que tú te analices, y eso va a pasar después de que ya ha pasado la situación.
Cuando ya adquieras bastante disciplina y bastante experiencia, te vas a dar cuenta que esos análisis incluso los puedes tener en el momento que estás teniendo la discusión. A ver, esto está tomando un camino que no me gusta, se está transformando en algo, no sé, en una discusión, una pelea, nos estamos, ¿cómo dice la palabra? Faltando respeto, estamos elevando mucho la voz y no quiero eso. Entonces, ahí en ese momento tú dices, no, vale, ¿sabes qué? Lo siento, vamos a empezar de nuevo, o venga, habla tú primero, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero tú en ese momento, conscientemente, que esa es la importancia de ser conscientes de lo que hacemos, ¿vale? Tú de manera consciente ya te estás autodando la orden y poniendo un freno. Que eso si reaccionamos de manera automática, si lo dejamos todo el trabajo al inconsciente, como haya patrones y conflictos y heridas que sean negativos para nosotros, nos va a llevar por el camino ese y no vamos a querer, ¿vale? Yo tenía aquí apuntado el cómo equilibrarnos. La manera de equilibrarse es analizándose. Y irás mejorando con la práctica, ¿vale? No quiero que te machaques, no quiero que te culpes ni que te trates mal, porque, joder, perdón, la palabra es una expresión. A ver cómo lo digo. No reaccioné de la manera que yo quería. O me extralimité o me pasé de la raya con esa persona. Voy a pedirle disculpas. Claro, lo analizaste después. No fue en ese momento. Eso va a venir con la práctica. Tente paciencia, porque tenerse paciencia a uno mismo, tenemos que ser amigables con nosotros mismos también. Y así como tú eres con los demás, obviamente si eres bueno, o sea, no es que seamos malos o buenos, sino que tengamos actitudes positivas, me refiero, ¿vale? Quiero que las tengas contigo misma, porque yo voy a contar un ejemplo mío por si te sirve de ejemplo. Yo siempre he sido más noble, más dulce, muy paciente con los demás, pero conmigo soy súper exigente, soy súper, ¿cómo decir la palabra? Ay, soy muy severa, o era muy severa, ahora bajé bastante la revolución, ¿vale? ¿Qué significaba? Que era nivel perfeccionismo a tope, no me permitía equivocarme y es imposible, somos humanos, pero me machacaba mucho mentalmente porque esto no lo tenías que haber hecho así, si tú sabías que esto iba a pasar tal y cual, ¿qué pasa? Que como tenemos cosas inconscientes sin resolver, aunque tu parte consciente sepa que el camino correcto es, yo qué sé, no hay que matar a nadie, voy a poner un ejemplo tonto, pero no hay que matar, bueno, es que tampoco me sirve de ejemplo, es un ejemplo drástico, no lo siguiente, no me ha salido bien. No sé, que yo qué sé, el copiar en un examen no te va a llevar a nada bueno, porque luego en la vida real esa información no la tendrás porque has decidido ir por la vía fácil, me la invento, ¿vale? Como un ejemplo. Pues, y en ese momento tú no quisiste estudiar, tampoco copiaste, pero no estudiaste, entonces suspendiste. ¿Qué pasa? Que ese conocimiento lo necesitabas para la vida real. Tú sabías de manera consciente que no lo estabas haciendo bien por estar distrayéndote y no estar estudiando, ¿vale? Sabías que tenías que estar estudiando. Y luego actuaste inconscientemente y procrastinaste, no estudiaste, o hiciste el vago, o te saliste de, yo qué sé, a pasear y no estudiaste. Te presentaste el examen y suspendiste, ¿vale? Y ahí me machaco, pam, 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 pam. No, ¿por qué? Porque, vale, ya está hecho está, no te machaques. Ahora, venga, ¿qué puedo hacer para remediar esa situación? ¿Qué puedo hacer para modificarlo de manera positiva para mí? Entonces, lo que ya está hecho no te tiene que mortificar. Piensa en que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos porque no la podemos volver para atrás. Entonces, piensa en qué vas a hacer con el tiempo que te queda y con el conocimiento que tienes hoy que ayer no tenías. En plan, enfócate en eso y en mejorarte tú. Verás como ya sientes como que estás haciendo algo de provecho para ti, ¿vale? Bueno, ahora hablaba y también empecé al principio hablando de lo importante que es de qué manera nos hablemos, tanto a nosotros como a los demás. Explico. Si tú todo el tiempo estás hablando de manera negativa hacia ti mismo, tú estás reforzando que no te vaya bien. ¿Por qué? Porque tú vas por la vida, es que en mi trabajo no me respetan, no me valoran, es que todas mis parejas siempre me las encuentro iguales, no me cuidan,
no me respetan, no me dan mi lugar, o no son cariñosos, o yo qué sé, o me menosprecian, no sé lo que pueda ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú sigues en eso, que mi vida es una mierda y no sé, etcétera, pues tú lo único que haces es enfocar tu energía, tu actuar, tus acciones en eso. Sigues enfocado en eso. Entonces, al final, todo está relacionado y si tú enfocas tu energía en eso, vas a traer eso. Entonces hay que cambiar el chip. Así como te afecta a ti también, lo que tú le puedas decir a otra persona le puede afectar a esa otra persona. Si tú a la otra persona le dices tú eres un inútil, por ejemplo, porque esto lo he oído, me ha pasado y es muy triste, pero sé que habéis escuchado que cuando somos niños, bebés y pequeñitos, pequeñitos, son como esponjas. Todo lo que ven, oyen y lo que experimentan ellos, o sea, que ven de los adultos, ellos lo toman como eso es la verdad, eso es lo único que hay y eso lo acaban implementando ellos en su vida. Entonces, si se discute mucho en casa, si se llega a la violencia en casa, o si ve que los papás o la mamá o un hermano, no sé, no trata bien a otra persona, eso ellos lo toman como que vale, la vida es así, esto es lo que es y así es como yo también debo de ser. Ellos acaban haciendo lo mismo, aunque no quieran, porque de manera inconsciente tienen esos recuerdos, tienen en su memoria inconsciente almacenada esa información y pueden acabar con heridas y pueden no, acabarán con heridas que le marcarán su futuro, incluso de adulto. Por ejemplo, lo típico, el papá, bueno, no tiene por qué ser el papá, puede ser la mamá, ¿vale? Aplicarlo al ejemplo que queráis, pero voy a decir el padre. El padre, yo qué sé, le falta mucho respeto a la mamá, incluso puede llegar a la violencia. Pues esa persona, cuando crezca, puede ser violenta con su pareja porque cree que eso es lo normal, o al revés, dejarse que le traten de manera violenta y que la abusen y que tengan malos tratos hacia él, su pareja, porque creyó que eso es lo normal. Entonces, es importante hablarnos tanto a nosotros mismos como a los demás de manera positiva, ¿vale? Y ser pacientes con nosotros mismos y yo creo que ya incluso, sí, hay algo que me olvidaba, sí que incluso que según cómo nos estemos hablando, nos podemos estar creando en el momento presente nuevos patrones negativos para nosotros. Por ejemplo, yo nunca conseguiré nada en la vida, a mí nunca me irá bien. Tú te estás creando, por ejemplo, a mí en los trabajos nunca me respetan. Tú te estás creando un nuevo patrón de que, bueno, ya venías con esa experiencia de antes, pero si ahora estás buscando un trabajo, ¿vale? Por ejemplo, y te querías cambiar, pues vas a volver a encontrar otro donde al cabo de un tiempo ya tampoco te respeten o te valoren, porque te sigues creando ese patrón, ¿vale? O incluso crear uno nuevo que sea negativo para ti, algo de que no hayas experimentado antes y que en base a cómo te dices o cómo actúas, cómo te dices, cómo te hablas o cómo actúas, pues vas a generar un patrón negativo. Creo que lo he dicho todo lo que quería decir, no me he dejado nada. A ver, los temas son muy amplios y ya llevamos un buen rato de vídeo. Yo creo que ya os habréis aburrido un poco, pero bueno, tened en cuenta que al principio hice la introducción para que entendáis qué información va a haber en el canal, qué contenido vamos a tener y espero de verdad de corazón que te haya sido útil, que algo de aquí te lo puedas aplicar en tu vida, que puedas empezar a analizar un poco más y llevar lo importante de esto. Mi objetivo siempre va a ser que eso que tú no sabes que te está afectando lo llevemos a la mente consciente para que te des cuenta de que eso te está afectando y le puedas poner un remedio, le puedas poner una solución, ¿vale? Ese va a ser mi aporte, mi granito de arena, que espero que como van a ser muchísimos temas, te puedan ayudar en muchos ámbitos, ¿vale? Creo que no me dejo nada. Voy a estar leyendo lo que me digáis, los comentarios que tengáis, tanto si son críticas constructivas como si son nuevas ideas. Estamos súper abiertos siempre que se mantenga respeto a los demás miembros del canal.
Y te pido por favor que te suscribas si quieres seguir viendo vídeos, porque subiré vídeos cada semana. Serán de temas súper diversos, ¿vale? Para que no se aburra siempre con lo mismo. Iré pegando saltos de un tema a otro. Que le des me gusta, porque eso me va a indicar que te fue útil, ¿vale? Eso será como un feedback, al igual que los comentarios, será un feedback bien importante para mí, yo los tomo súper en cuenta, ¿vale? Y lejos de tomármelo como una crítica, me lo voy a tomar como algo positivo, porque lo que buscamos siempre es crecer y evolucionar, ¿vale? Y si quieres, incluso compártelo, si sabes que hay alguien que conoces que le pueda ser útil o que lo esté necesitando, le harías un favor. Yo sé que estas cosas a algunas personas, por cómo estamos la sociedad, por cómo está la sociedad, sé que estas cosas algunas sois o estáis, ahora capaz no tanto, pero hay gente que es escéptica a estas cosas o que les da vergüenza escuchar de estas cosas o que lo hace más en privado. Está muy bien, tú escúchalo donde tú quieras, donde te sientas a gusto, pero compártelo si ves que conoces a una persona a la cual le tengas confianza que le pueda servir, ¿vale? Y luego ya esa persona toma la decisión de si verlo o no verlo, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante. Y te felicito porque si has llegado a escuchar todo el vídeo, que sé que ha sido un poco largo, sé que le vas a sacar provecho. Y si lo tienes que volver a mirar otra vez, vuélvelo a mirar, aunque estés tranquilito, te prepares un café, un té y estés más a tu rollo, más a gusto. Y si tienes que tomar nota, toma nota, porque esto te va a ayudar mucho, te va a acelerar el que tomes medida para llegar a tu objetivo de vida, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero dejar de ser tan... de tener actitudes tan negativas hacia mí mismo, por ejemplo. O yo quiero que se me respete más. No sé, me estoy inventando cosas, ¿vale? Tú quieres muchas cosas, no solo una ni dos. Pero si tienes que hacerte una lista de prioridad de qué cosas quieres mejorar, por las cuales quieres empezar, pues eso sería un buen ejemplo, ¿vale? Espero que te haya servido, suscríbete al canal. Luego estaré dejando un mail de contacto para en el caso de que hayas empezado a analizarte tú por tu cuenta y ya no sepas cómo seguir, por ejemplo, y necesites ayuda. También os dejaré un teléfono de contacto y un mail, pero eso ya lo haré más adelante, porque ahora me quiero enfocar a que podáis empezar a sentiros a gusto vosotros mismos con la información que vais a ir escuchando, ¿vale? Y ya luego cuando estéis preparados, en el momento que sea, podáis contactar, o si necesitáis a otra persona, pues sois libres de contactar a la persona que queráis. Vosotros, vuestra intuición siempre os va a decir lo correcto, siempre guiaros de esa vocecita que hay. A ver, obviamente tiene que ser algo positivo para ti, ¿no? Porque si te está diciendo mátate, no le hagas caso, por favor, ¿no? Pero siempre que sea algo que tú veas que va a ser positivo lo que te está diciendo, tú síguela, porque siempre es algo certero, ¿vale? Y nada, un placer, vuelvo a repetirlo, yo soy Flor, te felicito por haber llegado hasta aquí, me alegra mucho, mucho, mucho haber sido, bueno, espero haber sido de utilidad, no sé, siento que algo de aquí, algo, no a todos va a resonar lo mismo, pero va a serte de utilidad, ¿vale? Deseo que tengas un muy bonito día, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y continúa, te aliento a que sigas porque verás que te va a encantar. A ver cómo decirlo, los cambios que vas a ver en ti. Y yo sé que el ser humano no suele tener fe en algo que no puede ver, pero a medida que tú tomes acción vas a poder comprobar por ti mismo que sí que tienen solución y que no está todo escrito, que si tú tomas acción tú puedes lograr el cambio que quieres y ver en tu vida lo que tú quieres ver y lograr, ¿vale? Ver me refiero de tener una nueva realidad para ti, ¿vale? No significa de estar ciego y ponerse gafas de sol para no ver la realidad, sino de que modificarla de manera positiva para que tú logres tus objetivos, ¿vale? Y nada, aquí quedo un besito para todos y que tengáis un bonito día. Gracias por estar aquí.